comenzar a grabar. Entonces, como habíamos hablado ayer, las funciones cuadráticas, y no solamente las funciones cuadráticas, pero en este caso vamos a hablar de solamente funciones cuadráticas. Esta es la función 4 menos 3, sí. Son funciones que gráficamente se ven como una parábola, esa es la fórmula, el nombre de la curva que forman, y estas parábolas, todas las parábolas en realidad son curvas simétricas, ¿bien? Que quiere decir que tienen una línea que puede actuar como espejo y que una mitad es el reflejo de la otra. En este caso, según lo que habíamos encontrado acá ayer, esa línea es la que tiene como ecuación x igual a 2. Ustedes se fijan, esa línea entonces parte la función en dos ramas que son iguales y opuestas, o sea, una el reflejo de la otra. Y eso hace entonces que cuando yo tenga algún punto en mi función, como por ejemplo, digamos este de acá, el punto, perdón, menos 1. Este punto de acá, por ejemplo, que es el punto con coordenadas menos 1,8, sea simétrico con respecto a esta línea, quiere decir que, si se fijan, lo estamos trasladando solamente en el eje X, por lo tanto su coordenada Y se mantiene. Vamos a poner aquí los valores, menos 1,8. Así que ese punto va a tener un valor menos 8 en su coordenada Y, pero en su coordenada X va a cambiar. ¿Y cuánto va a cambiar? Bueno, según lo que tenga que moverse para llegar al eje, tal como lo descubrimos, como lo dedujimos ayer. Entonces, desde este punto al eje hay 3 unidades de distancia, por lo tanto tengo que moverme 3 unidades más hacia allá para llegar a mi destino final. Y en este caso entonces significa moverse 6 unidades en total desde mi posición inicial, por lo tanto el punto simétrico sería el punto 5, menos 8. Esa es entonces la idea básica de simetría que hay detrás de las funciones cuadráticas. Esto no, perdón, ayer no lo anotamos en nuestros apuntes, así que es lo que vamos a hacer ahora. Sí está anotado acá que la función tiene un eje de simetría, entonces ahora vamos a anotar cómo encontrarla, ¿bien? Cómo encontrar un punto simétrico. Supongamos que tenemos un punto que tiene coordenadas x, y, y queremos reflejarlo con respecto a una recta con fórmula x igual a h. Bien, para mantener la notación que teníamos un poco más arriba. Recuerden que h es la coordenada x, o sea, la coordenada horizontal de el vértice de nuestra función. Entonces, al ser una reflexión en torno a una recta vertical, que recuerden que cuando tenemos un eje en x constante la recta es vertical, la coordenada y no va a sufrir cambio alguno. Sin embargo, la coordenada x será trasladada, y aquí vamos a ver justamente cuánto se va a trasladar. Entonces tiene que moverse de su posición original, así que su posición original va a estar presente aquí, y además tiene que viajar 2 veces la distancia entre el punto original y la recta. Bien, entonces la coordenada x será trasladada desde su posición original una distancia igual a 2 veces la distancia entre el punto y la recta. ¿Por qué 2 veces? Porque partimos desde la posición del punto, tenemos que movernos hasta la recta para llegar justamente hasta donde está nuestro espejo, entre comillas, y desde ahí tenemos que movernos nuevamente
lo mismo que viajamos originalmente, hasta llegar del otro lado de la parábola. Y cómo se calcula la distancia entre este punto, por ejemplo, y este punto, se tienen que restar las posiciones. Entonces, matemáticamente, esto se ve de la siguiente manera. Que el punto P trasladado, bueno, perdón, primero vamos a poner que P era el punto original que tenía coordenadas X e Y, y mi punto P trasladado, o reflejado, en realidad, va a tener esta fórmula acá. Perdón. Hice clic donde no tenía que hacerlo. Ya, ahí está un poco más ordenado. Entonces, si es que ustedes quieren encontrar, digamos que algebraicamente o haciendo cálculos, las coordenadas del punto nuevo, la coordenada Y se mantiene como dice acá, y la coordenada X cambia según esta fórmula de acá. Va a ser 2 veces la coordenada de la línea, del eje de simetría, menos la coordenada X original. Bien, pero esto es solamente una manera de verlo. Vamos a contrastarlo con otra manera. Sin embargo, tenemos también la manera, entre comillas, visual de encontrar estos puntos, contando cuál es la distancia entre el punto y el eje de simetría, y luego contando nuevamente desde el eje hasta el punto nuevo. Así que tenemos dos maneras de encontrar cuáles son nuestros puntos reflejados de la parábola. Una es esta forma matemática, que si ustedes quieren usarla adelante, si no quieren hacerlo, tenemos también la manera visual, y ahora vamos a ver un ejemplo de estas dos. Ustedes eligen cuál es la que les acomode más. Bien, entonces aquí vamos a poner un ejemplo. Ejemplo. Aquí voy a necesitar ayuda de una persona de ustedes. Ya, entonces, Fabián Ávila. Hola Fabián, si quieres hablar por medio del micrófono adelante, si no puedes escribir. Fabián, necesito que me digas una función cuadrática, la que a ti se te ocurra, si quieres inventar una adelante, si quieres sacar una del libro, de los apuntes, adelante. Vamos a esperar que su compañero nos dé una función. Ya, estamos esperando entonces que su compañero Fabián Ávila nos dé una función cuadrática.
Bien, Fabián no va a participar en esto, no hay problema. Me voy a acordar de eso. Voy a entonces inventar una función yo. Vamos a borrar esta de acá. Consideramos, por ejemplo, esta función de acá. X al cuadrado menos 5x, x al cuadrado más 5x menos 14. Y vamos a escoger un punto, por ejemplo, y el punto 1, menos 8, que pertenece a la función. Bien, ¿cómo sabemos que ese punto pertenece a la función? Porque si evaluamos esta función en 1, el resultado es menos 8. Y ese punto está justamente aquí. El punto 1, menos 8. Entonces nos piden encuentre el punto simétrico P', que no sabemos cuánto es, que también forma parte de la función. Entonces ahora vamos a ver justamente cómo es el desarrollo para encontrar esto por los dos vías que encontramos, bien, las dos maneras. Una es la manera matemática y la otra es la manera visual. Si es que ustedes creen tener la respuesta a esto, por favor, vayan intentando hacerlo en forma paralela. Entonces vamos a poner acá solución. Primero debemos encontrar la ecuación del eje de simetría. X igual H. Bien. Siempre los problemas de simetría, la mayoría de las veces los problemas de simetría van a comenzar encontrando la fórmula del eje de simetría. Entonces, para eso ustedes tienen que recordar que esta H es la coordenada X del vértice de la parábola. Entonces va a ser menos b partido en 2a, con b y a las cantidades que se extraen de la función. Entonces va a ser menos 5 partido en 2 por 1. Eso va a ser igual a menos 5 medios, o lo que es lo mismo, menos 2.5, como lo prefieran. Bien, en este caso no hace diferencia si es que ustedes quieren trabajar con fracciones o con decimales. Por lo tanto, las coordenadas del punto simétrico son... Y ahora vamos a partir matemáticamente, o sea, con la fórmula que habíamos encontrado acá, que era 2h menos x, y. Eso va a ser entonces que P' es igual a 2 veces 5 medios menos 5 medios menos la coordenada x del punto original, menos 1, coma, y la coordenada y del punto original. Entonces, fíjense qué fue lo que hicimos. La coordenada, perdón, el simétrico es 2 veces el valor de h que encontramos antes, o sea, 2 veces menos 5 medios, menos la coordenada original x, que la coordenada original x era 1, y la coordenada y se mantiene igual que este menos 8 de acá. Entonces, primero resolvemos esta multiplicación.
2 por 5, 2 por menos 5 medios es menos 5. Ahí sí, perdón. Después desarrollamos esta resta que está acá, menos 5 menos 1, y eso es igual a menos 6 o menos 8. Por lo tanto, el punto simétrico es P' igual a menos 6, menos 8. Entonces lo que hicimos fue reemplazar los valores que nos dieron en la fórmula que teníamos acá y por lo tanto, perdón, vamos a encontrar el valor del punto simétrico, que es menos 6, menos 8. Vamos a corroborar que ahora efectivamente nos dé lo mismo con la manera gráfica de encontrarlo. Esto de todas maneras implica, perdón, que ustedes sepan cuál es el valor del eje de simetría, que en este caso son estos menos 5 medios que están acá. Bien, entonces mi punto original va a ser 1, menos 8, que es el que está aquí, y tengo que contar cuántos cuadraditos tengo para llegar al eje de simetría. Y en este caso voy a alejarme un poco para que queden los cuadraditos como números enteros, pero si ustedes se acercan más y les quedan cuadraditos como partes de un entero, también va a estar bien. Entonces tenemos 1, 2, 3 y medio para acá, y llegamos al punto que está aquí, menos 2,5 menos 8, y después nos tenemos que mover la misma cantidad, seguir moviéndonos en el mismo sentido. Aquí tenemos el medio, y después 1, 2, 3, y llegamos a este punto de acá, que es el punto de menos 6, menos 8, que es el que encontramos previamente. Entonces, si ustedes se fijan, recorrimos primero esta distancia de acá a acá. Voy a marcar también ese punto. Menos 8, ahí sí. Primero viajamos de este punto de acá a este punto de acá, y vemos que lo que tuvimos que recorrer fue una distancia de... perdón. Ahí sí. Tuvimos que recorrer una distancia de 3,5. Cada uno de estos cuadraditos representa una unidad en mi plano cartesiano. Entonces de aquí a aquí tenemos 1, 2, 3,5. Para ir del punto de la derecha al punto verde, que es el punto a la misma altura del eje de simetría. Y luego desde ese punto en adelante nos movemos medio, 1,5, 2,5, 3,5. Y llegamos finalmente a este punto de acá, que sería el punto simétrico con respecto al 1, menos 8. Bien, entonces voy a guardar esta imagen para incluirla en el archivo de Desmos. Por mientras, si es que tienen alguna duda, pregúntenla y yo iré respondiendo. Esta imagen. Descargar. Y eso entonces lo voy a anotar acá, por lo tanto el punto simétrico es tanto. También lo podemos encontrar analizando el gráfico que se adjunta abajo. Si es que yo llegara a preguntarles esto a ustedes, no les pediría que lo hicieran de alguna manera en particular, bien, sino que de la manera en que ustedes estimen conveniente.
Entonces ahí tenemos el gráfico. Vemos que en el gráfico el punto 1,-8, que es el punto rojo de la derecha, está a 3,5 cuadritos del eje de simetría, que es la línea celeste. Por lo tanto, al llegar al eje de simetría, debemos continuar moviéndonos en la misma dirección y sentido, la misma cantidad de cuadritos o unidades, como ustedes lo prefieran. Puse descripción en la imagen también. El mismo número de cuadritos. Haciendo esto, llegamos al mismo valor que encontramos algebraicamente, y ese valor es P', que es igual a menos 6, como menos 8. Súper. Bien, entonces ahora les voy a dejar un ejercicio para que lo desarrollen ustedes. Un ejercicio tipo lo de la prueba que que vamos a hacer. Entonces, nueva línea, ejercicio. Y también les voy a mostrar la gráfica de la función por si quieren analizarlo de esa manera. Considere la función f de x igual a cos x al cuadrado más x más 1. Bien, entonces ahora vamos a poner esa función acá. Vamos a ocultar esto. La función va a ser menos 2x al cuadrado más x más 1. O sea, esa función de acá. Y vamos a buscar aquí un par de puntos, f de menos 1 y f de 0. Encuentre los simétricos en los puntos con coordenada menos 1, menos 2 y 0,1. Bien, ¿dónde salió eso? Entonces el ejercicio que espero que ustedes desarrollen ahora, con esta técnica o con cualquiera de las dos técnicas que revisamos ahora en este ratito en realidad, tienen que considerar la función menos 2x al cuadrado más x más 1, que es la que tenemos en Desmos, que voy a ir de inmediato a mostrársela en caso de que ustedes quieran contar los cuadritos que están ahí. Encuentre los simétricos a los puntos con coordenadas menos 1, menos 2 y 0,1. Entonces ustedes pueden usar esta fórmula, que ya deben haber copiado en su cuaderno, o el gráfico. Bien, entonces, les dejo eso para que lo copien un momento. Bien, esto lo voy a copiar en Desmos. Entonces, nueva nota, aquí, considero la función f de x igual a menos 2x al cuadrado más x más 1, encuentro los simétricos
a los puntos con coordenadas menos 1, menos 2 y 0, menos 1. Entonces, si ustedes se fijan, menos 1, menos 2 es parte de la función, está ahí, y el punto 0,1 es parte de la función y está ahí. Entonces ustedes tienen que encontrar cuáles son los valores de los puntos simétricos, o sea, el punto que está más o menos por ahí y el que está más o menos por ahí. Voy a hacer un poco de zoom a esto y lo voy a dejar con cuadraditos tamaño 1. Para que puedan contar mejor esto. No, vamos a poner cuadraditos un poco más chicos. Ahí sí. Bien, de hecho, ahí ustedes pueden encontrar al ojo más fácilmente cuáles son los valores de los simétricos. Bien, les doy un momento entonces, unos minutos para que trabajen con eso y luego los revisamos. Si es que tienen dudas, por supuesto que me pueden preguntar. El vértice y la coordenada X del vértice, ustedes la pueden encontrar acá, viendo cómo se alinea con las líneas de la grilla. Bien, en este caso el vértice está acá, y que justamente está alineado con el 0.25, que está aquí. Entonces, la línea de x igual 0.25, o equivalentemente, si es que ustedes prefieren trabajarlo así, si lo hacen con la fórmula, muy probablemente lleguen a este valor, x igual a 1/4, es el vértice acá. Por lo tanto, este punto acá, el 0,1, va a tener un simétrico que va a estar acá, que va a estar 1/4, o el doble de 1/4, perdón, desde acá. O sea, nos tenemos que mover 1/4 para llegar a este punto acá, y luego 1/4 más, y eso significa 2/4 o 1/2. Por lo tanto, el punto equivalente a este va a ser 1/2, 1. Sería este de aquí. Y eso es como se logra encontrar visualmente el punto simétrico. Si es que ustedes quieren intentar hacerlo con la fórmula, deberían llegar al mismo resultado. Por otro lado, este punto de acá, que es el punto menos 1,2, está a 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos acá. Recuerden que estos cuadritos tienen el espacio de 1/4, así que si nos movemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos para acá, vamos a llegar a este punto de acá, que es 1,5, menos 2, o equivalentemente 3/2, menos 2. Que sería entonces este punto de acá, y que nuevamente ustedes deberían poder encontrar el mismo valor por medio de la fórmula que yo les incluí. ¿Bien? Recuerden que tienen que usar en esa fórmula el valor de h igual a este de acá, 1/4, y así entonces ustedes pueden encontrar sí, porque es 2h, sí. Así, 2 veces h menos la distancia que hay de acá a acá, y van a llegar entonces justamente a los dos valores de los puntos simétricos. Bien, revisen entonces este ejercicio de la manera que encuentren ustedes más cómoda para encontrar los puntos simétricos. Yo les recomiendo que, si no sienten tanta confianza en sus habilidades matemáticas, en sus habilidades de hacer cálculos, lo intenten encontrar de la forma visual, donde lo que tienen que hacer es contar cuántos espacios separan un elemento de otro. Y si quieren, por supuesto, un desafío un poco más grande, un desafío mayor, intenten sacarlos con la fórmula para corroborar también sus resultados. Bien. Eso, jóvenes, cualquier duda que tengan, yo feliz de responderles por correo. Y lo último que tengo que comentarles, lo que les dije al principio de la clase, el día jueves, en la hora de matemática, ustedes van a tener una sesión con la psicóloga, así que la evaluación que habíamos puesto para ese día lo vamos a hacer en vez de eso el día viernes. Bien, así que modifíquenlo en su calendario si es que lo siguen. Yo aquí, donde teníamos el temario, que aquí habíamos puesto 27 de agosto, vamos a poner en vez de eso 28 de agosto. Bien, en caso de que ustedes estén revisando estos apuntes, que como les decía, ahí está toda la materia, y aparte de eso tenemos todas las clases en YouTube. Y ahora, en este rato que tengo un recreo un poco más largo, voy a subir las clases que nos faltan incluidas. Bien, eso, jóvenes, cuídense mucho, que estén muy bien, que tengan un gran día. Espero que esta clase les haya dejado con
harta energía para sus siguientes clases. Nos vemos.